Todo lo que no sabías de las enfermedades raras. ¿Qué son las enfermedades raras? Son las que afectan a un número reducido de personas en comparación con la población general. Aunque individualmente son poco comunes, en conjunto afectan a millones de personas en todo el mundo. Impacto en la sociedad. En España, las enfermedades raras afectan aproximadamente a 3 millones de personas, y en el mundo hay alrededor del 7% de la población diagnosticada, lo que equivale a unos 300 millones de personas. Orígenes y sus tipos. Existen entre 5.000 y 7.000 enfermedades raras distintas. El 80% tiene un origen genético, ya sea por mutaciones hereditarias o espontáneas. Otros pueden ser de origen autoinmune, metabólico o neurológico. ¿Cómo les afecta a las personas? Muchas de ellas son crónicas y degenerativas, con síntomas multisistémicos. El diagnóstico puede tardar entre 4 y 5 años, por la falta de información y la escasez de especialistas. El 95% de estas enfermedades no tiene cura. De las menos comunes. La cistinosis únicamente afecta a 60 personas en España. Su origen genético afecta al metabolismo celular, debido a una acumulación anormal del aminoácido cistina. Esta acumulación provoca daño progresivo en diversos órganos y tejidos. La de más afectación. La esclerosis múltiple afecta a 55.000 personas en España, y con 1.800 nuevos casos cada año. La mielina ataca al sistema nervioso interrumpiendo la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. Discriminación y exclusión social. Los enfermos se enfrentan a desafíos médicos, psicológicos y sociales, como el aislamiento o la falta de comprensión por parte de su entorno, generando malentendidos, estigmatización y una sensación de soledad. Lo raro también importa. Dado el impacto en la calidad de vida de los pacientes, es fundamental seguir impulsando la investigación, mejorar el acceso a tratamientos y generar conciencia sobre la realidad de quienes viven con enfermedades raras.